Buenas tardes a todos, bienvenidos. Para una mejor experiencia, les solicitamos por favor que mantengan sus micrófonos muteados. Todo el material que presentaremos puede ser utilizado para difusión y promoción. Muchas gracias y que disfruten del evento. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos a este evento de History 2, en donde estamos Recording in hoy día progress. muy orgullosos de poder lanzar y estrenar para toda América Latina la miniserie Dignidad. Esta miniserie es una increíble coproducción alemano-chilena, con un cast espectacular que hoy van a conocer y que está presidido por Antonia Segers. Una de las cosas más importantes que queremos hacer el día de hoy es recordarles que todo el material que graben lo pueden utilizar para promoción y difusión. Y queremos arrancar compartiendo con ustedes el tráiler de esta miniserie, Dignidad. Creo que le gusto. ¿Qué están haciendo ahí? ¡Corre, Pedro! ¿Cómo te llamas, hijo mío? Pedro, tío Sheffer. Escuché que hiciste algo malo. Sabes que debes limpiarte de ese pecado. En 20 años no he dejado de pensar en mi hermano. Cada día. Yo mismo firmé la orden. Colonia Dignidad. Quiero que vayas hasta allá y me traigas a Sheffer. Usted está haciendo lo correcto. Alguien tiene que terminar con esta mierda. La colonia destrozó a mi familia. Irse una cosa, pero no volver nunca más. Obstrucción a la justicia, secuestro y abuso de menores. ¿Dónde está Paul Sheffer? Desafortunadamente, el Dr. Paul Sheffer dejó la colonia hace meses. Si Sheffer no está, ¿por qué me están siguiendo? Este desastre es tu culpa, Bernard. Así que hazte cargo. Leo, mi hermano. ¿Dónde está Klaus? ¿Se fue? ¡Mamá, por favor! ¿Estamos juntos en esto? No sé, dígame usted. Su esposo está tomando un gran riesgo. Cuando alguien se acerca a Paul Sheffer, más le vale tener un as bajo la manga. Acuérdate bien. Todos morimos en colonia. Y ahora vamos a darle la bienvenida a Marcel Rodríguez, uno de los protagonistas de la miniserie Dignidad. Hola César, hola a todos, encantado. Marcel, ¿cómo llegó este proyecto a tus manos? Bueno, a mí me preguntaron en Alemania para hacer un casting. De hecho, fue la productora Storyhouse. Y como yo hablo español, o sea, castellano y alemán, y se necesitaba justamente eso para el papel, claro, fui invitado y fueron 3 castings al final, y al final tuve la suerte de quedar. ¿Cuánto sabías realmente de este proyecto antes de formar parte del elenco de Dignidad? Bueno, César, la verdad que sabía muy poco porque cuando yo crecí en Paraguay hasta los 15 y luego me mudé a Alemania, nunca se tocó en el colegio ni nada, entonces yo no tenía como contacto con la temática en absoluto hasta cuando me llegó el guión. Cuéntanos, ¿cómo te preparaste para este rol? Y lo más importante, ¿cómo te sentiste emocionalmente encarnando ese papel? Bueno, o sea, lo primero lo que yo hice fue investigar mucho, me puse a leer y a descubrir verdades que yo no ni podía imaginarme. Y me tropecé con una película donde también actúa Daniel Brühl y Emma Watson, pero me di cuenta que es una temática muy grande para poner en una película, entonces como no vas a entender de lo que se trataba este personaje y la temática. Tuve la suerte de encontrar mucho material en YouTube también, sobre todo entrevistas con las víctimas o gente que vivió todo el proceso eh, vinculado a lo de la colonia. ¿Qué te dejó interpretar este personaje a nivel personal y a nivel profesional?
Y como para mí fue una experiencia de todas maneras muy increíble, porque yo viviendo en Alemania, siendo actor también en Alemania, con mi primer proyecto en Sudamérica, con un proyecto tan grande como me motivó mucho para volver a poder trabajar en Sudamérica y me dejó pensando mucho sobre las cosas que todavía hay que contar en Sudamérica, sobre todo con esta temática que es muy compleja y que tenía vínculos con cosas legales e incluso el Estado, pero que todavía no se trabajó del todo. Entonces, como es súper bueno para mí de como ponerle dedo a ciertas temáticas para que se pueda volver a hablar o de hacer justicia de alguna manera o de interesar a las personas a que se arme una conversación. Entonces, como me dejó más motivado, más que nada, de romper un cierto tipo de silencio o un olvido. Parte de la serie se filmó en locaciones reales, incluyendo la comunidad colonia. ¿Qué significó para ti, a nivel humano y a nivel histórico, poder grabar ahí donde sucedieron estos impresionantes hechos? Y más aún, ¿qué significó para ti la oportunidad de conversar con gente que todavía sigue viviendo ahí o que fueron sobrevivientes de esa terrible realidad? Cierto, o sea, como rodar en Colonia Dignidad fue una experiencia muy única porque normalmente, bueno, como yo vivo en Alemania, un lugar como ese sería como más, ¿cómo se dice? Un, un lugar para acordarse de los hechos, o sea, no sé cómo se dice exactamente en castellano eso, como un memorial, algo así. Y a mí me asombró mucho que las víctimas o gente que vivió durante la Colonia Dignidad, en Colonia Dignidad, todavía trabaja ahí y vive ahí y es la misma realidad, pero claro, con un contexto totalmente diferente. Entonces sí, nosotros hablamos con gente que estuvo viviendo allá y fue muy extraño estar, por ejemplo, en la ex casa del Paul Schaeffer y grabar como si fuese que nada, porque, bueno, los hechos ocurridos ya pasaron hace mucho tiempo, pero igual medio que no se trabajó del todo, me parece. Dignidad es una coproducción alemana-chilena. Cuéntame cómo se sintió ese set donde comulgan muchas comunidades internacionales, mucha gente de muchos idiomas, con muchas experiencias y diferentes formas de vida, para comulgar y tratar de retratar la historia de la comunidad Dignidad. Y para mí fue un desafío muy grande porque como ya se dan cuenta, me estoy más acostumbrado a hablar alemán últimamente, entonces como a veces busco las palabras o algo, pero con el director Julio Jorquera tuve la suerte de que él adaptaba mucho los guiones también durante el set, o sea, nosotros veíamos, ¿cómo podemos hacer para que también suene un poco más chileno en tu caso? Porque yo no soy chileno, pero trabajar con gente en Sudamérica o también como con Antonia, por ejemplo, fue muy bueno para mí, sabiendo que ellos tienen una experiencia totalmente diferente en comparación a, por ejemplo, rodajes en Alemania. Entonces, para mí fue como una puerta muy increíble que se pudo abrir y espero que algún día surja otro proyecto también en o Chile o en otros países sudamericanos. Yo sé que resulta prácticamente imposible olvidar lo inolvidable. Por eso te pregunto, hoy que se cumplen 20 años de la detención de Paul Schaffer, ¿cómo quieres que el público, la audiencia de History 2, recuerde este momento histórico? Y me parece que es importante que se vea la serie también porque es una parte de la cultura entre Chile y Alemania, basada en un crimen que sí se debería conocer y se debería hablar sobre el tema para que cosas como estas no se repitan. Y me parece que simplemente hablando también de la temática ya se hace un cierto tipo de justicia, aunque la gente que debería estar encargada para hacer eso todavía necesita moverse un poquitito más, porque nosotros, claro, somos actores y hicimos una serie, pero eh, lo que nos a lo mejor salió es de mover un poco la conversación, pero al final la gente encargada está en totalmente otras posiciones. Muchísimas gracias, Marcel, por haber compartido con nosotros y por esta increíble interpretación que nos ayuda
a entender un poco esta desgarradora realidad de la comunidad Dignidad. Gracias nuevamente por estar aquí con nosotros y éxitos en tus proyectos y en la grabación que tienes en breves minutos. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias César, y hasta pronto a todos los demás también. Saludos y que la pasen bien. Bueno, y ahora quisiéramos compartir con ustedes un video hecho completamente con Artificial Intelligence por la productora Mandinga para History 2, en donde estamos compartiendo un resumen de lo que fue la historia de Paul Schaeffer. Al sur de Chile, entre montañas y alambrados, se levantaba una fortaleza de secreto y silencio. Colonia Dignidad, el enclave alemán fundado en 1961 por Paul Schaeffer, un ex enfermero nazi y prófugo de la justicia alemana. En Chile, fue recibido como un mesías. Con apoyo oficial construyó una comunidad cerrada. Tenía escuelas, hospitales y un cuartel. Allí, Schaeffer era Dios. Su palabra, la única ley. Durante la dictadura de Pinochet, Colonia Dignidad funcionó como centro de tortura. Pero eso era solo una de las caras del horror, porque las prácticas aberrantes que expulsaron al ex nazi de Alemania se seguían practicando en la colonia, y los niños eran el objeto de sus perversiones. Un pacto de silencio mantenía a Schaeffer al resguardo, hasta que uno de los niños se atrevió a hablar. Dijo que Schaeffer había abusado de él. La justicia le creyó y fue llevado a su casa. Pero Schaeffer era un hombre poderoso y tenía contactos. Días después, el niño fue devuelto a la colonia. Frente a las cámaras, negaría todo lo ocurrido. Con el retorno de la democracia, las denuncias de familiares de desaparecidos son escuchadas y Schaeffer huye a Argentina. En 2005, es capturado en Buenos Aires, donde pretendía continuar con su obra criminal bajo la fachada de una colonia para jóvenes. Schaeffer fue llevado a juicio y condenado por abuso sistemático de menores. La oportunidad de presentar a Cristóbal García Huidobro. Es un historiador chileno que además es profesor de la Universidad de Santiago en el curso de Historia. Bienvenido con nosotros. Hola, es un gusto. El placer es todo nuestro y obviamente queremos preguntarte directamente y a grano, ¿qué significó la comunidad o la colonia Dignidad en Chile? Esa es una pregunta súper buena y súper difícil de contestar. A ver, en primer lugar, hay que tomar en consideración que es una herida todavía en la historia reciente de nuestro país, porque en el fondo se cometieron, lo decían ahí en el corto anterior, crímenes aberrantes, ¿no? Además de que se utilizó como centro de tortura. Se estima, porque no se han encontrado osamentas, que incluso hubo detenidos desaparecidos que fueron ejecutados políticos. Y además habían denuncias durante los gobiernos del presidente Eduardo Frei Montalva y el presidente Salvador Allende. Nadie hizo nada porque se desestimaron esas denuncias durante el régimen del general Pinochet, que es que los nazis, no solamente después de su huida de Europa, estuvieron en Chile, sino en muchos lugares de América Latina. ¿Qué significa para la historia de América Latina esta reencarnación o reinvención de los nazis entremezclados con los latinoamericanos de ese entonces? Bueno, Joseph Mengele, el ángel de la asesina del régimen nacional socialista, fueron personas que se integraron sin ningún problema en las sociedades latinoamericanas. Sin ir más lejos, Adolf Eichmann, identidad. Y eso es un tema que hasta el día de hoy, sin ir más lejos, hay capítulos muy notables de History Channel que muestran en definitiva cómo estos nazis no solamente viajaron desde Europa con identidades falsas, sino que había toda una red de apoyo, ¿no es cierto?, en América del Sur, especialmente en Brasil y en Argentina, incluso en Paraguay también,
que los protegía, los escondía y después los integraba a la sociedad. Así que ahí hay un tema bien interesante y que ha sido tratado, ¿no es cierto?, por la historiografía, pero también a nivel, digámoslo, de acceso popular, ¿no?, a través de la televisión y, por ejemplo, del History Channel a través de su programación. Finalmente, como profesor, como chileno y como historiador, ¿cómo podemos prevenir que la historia se repita? ¿O no hay manera de prevenirlo? No hay manera de prevenirlo, creo yo. O sea, porque hay un viejo dicho, ¿no? Que el ser humano es el único que tropeza 2 o más veces con la misma piedra. Pero sí, tú puedes intentar hacer todo lo posible, mostrando en definitiva la moralidad o inmoralidad de determinados actos y nunca perdonando ni tampoco normalizando, ¿no es cierto?, situaciones que son francamente aberrantes y que van contra la dignidad de todo y cada uno de los seres humanos. Entonces, claro, hay límites que se tienen que marcar desde un inicio y que jamás se deben cruzar. Y eso es un trabajo importante, ¿no? Como chileno, indudablemente, te lo digo yo nací el año 81, en pleno régimen del general Pinochet, tenía 9 años cuando termina, era un niño, pero indudablemente está la convicción de que situaciones como las que llevaron al golpe de Estado en el 73, los horrores que se provocaron posteriormente, nunca más se tengan que repetir. Lo mismo pasa con circunstancias de criminales, porque en el fondo Paul Schaeffer era un criminal buscado por la justicia alemana, pero que se vino al último rincón del mundo para protegerse. Bueno, también habrá que trabajar precisamente para que gente como esa nunca jamás vuelva a esconderse y pague su deuda con la justicia. Así que, y bueno, y finalmente como historiador, bueno, lo fascinante de la historia es que siempre hay algo nuevo que contar. Ustedes a través de la serie, si bien es una lógica de ficción, tratan de relevar este tema brutal que fue Colonia Dignidad, hoy día Villa Baviera, ¿no es cierto?, pero que sirve como un recordatorio, más allá de los libros, ¿no?, de que los monstruos están siempre a la vuelta de la esquina. Así es. Muchísimas gracias por estar con nosotros y esperamos verte muy pronto con nosotros otra vez, Cristóbal. Gracias. Sé que tienes un Gracias, compromiso, César. así que Chao. te dejo ir. Ahora Porque tenemos el estoy placer, tomando pruebas. Nos sí, lo vemos. sé. Ahora tenemos el placer de presentar a una de las figuras más importantes de la escena chilena y latinoamericana. Con ustedes, Antonia Segers. ¿Cómo Hola, estás? hola. Muy bien. Feliz de estar acá. Mira, Antonia, nosotros estamos felices de tenerte, pero obviamente es una miniserie con un tema muy difícil, muy desgarrador, con una cantidad de emociones entremezcladas, sobre todo en piel chilena y en territorio chileno. Cuéntanos cómo llegó este proyecto a ti y qué significó para ti tener este rol. Eh, claro, hay como una doble militancia. Uno tiene que ver con mi trabajo como actriz y otro con mi ser chilena y saber que en mi país ocurrió esto en total impunidad por alrededor de 50 años. Recién ahí se empezó a hacer algo al respecto en el tiempo en el que está situado la serie, que es en 1997, creo. Pero entre el 96 y 97 fueron los primeros intentos de allanamiento en democracia ya a Colonia Dignidad completamente fallidos. Entonces, es muy horroroso porque es condición humana, o sea, la crueldad humana ha sido parte de la historia de la humanidad. Siempre ha habido momentos en distintos lugares del mundo donde el ser humano ha ejercido la crueldad. Hoy día lo estamos viendo con el pueblo palestino frente a nuestros ojos y que nos recuerda como también que la barbarie es parte de la naturaleza humana, por eso hay que tener mucho cuidado. Por eso hay que estar siempre muy alineado en los límites éticos que uno idealmente no debe estar dispuesto a sobrepasar. Y entonces para mí significó un tremendo desafío levantar esta ficción, porque lo primero que uno quiere cuando hace una ficción con respecto a una historia que tiene que ver con la realidad es que sea buena, ¿no? Y creo que eso sí lo cumplió Dignidad.
el director Julio Jorquera hizo un trabajo increíble. Él me invitó a ser parte de esta serie y yo acepté encantada, pero con ese resquemor de, wow, hacer una serie sobre Colonia Dignidad es muy difícil porque es un tema muy complejo y creo que está muy bien hecha, que es una serie que sirve para informarse al mismo tiempo que para seguir una ficción de horror. Así es, coincido completamente contigo, Antonia. Pero como mujer, como ser humano, lograste crear como actriz un rol que tiene muchísimos capas, muchos niveles, muchas texturas. ¿Cómo hiciste para poder humanizar una situación que es prácticamente no humana, sino No, aberrante, pero con perdón del yo no gesto? humanizo lo que pasaba dentro de Colonia Dignidad, yo soy los ojos del espectador, yo soy una Correcto, detective de pero tú Parral lo ves. sin ningún poder, sin ninguna fuerza de nada, lo único que tiene es convicción y también haberse cruzado con ese hombre que ese pasado y tiene esa férrea fuerza y determinación de desmantelar como esta mansión siniestra, ¿no? Y ella como su Sancho Panza, yo siempre decía, yo soy el Sancho Panza de este personaje porque voy al lado y voy con él a fuego en algo que parece totalmente imposible. Y de hecho fue imposible en el 97, Paul Schaeffer recién lo encontraron y esto se desarmó en los 2000. A él lo encontraron en el 2005, pero en Colonia Dignidad se desarmó, bueno, cuando él se escapó, que son unos pocos años antes. Entonces, para mí era encarnar lo mismo que podría encarnar yo, es la persona de afuera, la persona que quiere hacer algo pero no puede porque se topa con las murallas de protección y que eran monumentales, o sea, generaron ellos un sistema de vigilancia y de protección que era más sofisticado que el de la policía del Estado de Chile. Entonces, porque claro, la Colonia Dignidad parte en los años 60, pero en el 72, o sea, en el 73, luego del golpe militar, hacen una alianza perversa entre el régimen y la Colonia Dignidad de cooperación, que ya, o sea, yo creo que Marvel se queda chico, al lado de las atrocidades que se generaron con esa alianza macabra, ¿no? Y que esa alianza también hizo que se fortaleciera impunemente este espacio de horror, y de horror en todos los planos, porque era o sea, un espacio de tortura y abuso con menores, un espacio de drogaban a los integrantes de la colonia, solo les enseñaban a leer y a escribir, o sea, ni siquiera y a sumar y restar, por ejemplo, no los dejaban preparados para salir al mundo, o sea, el sistema era de una perversión tan compleja y tan absoluta, desintegraban las familias, desintegraban los vínculos. Los que habían sido abusados después pasaban a ser como una especie de policías que con toda esa rabia y resentimiento castigaban a los... Era un sistema tan perverso que rompe todos los núcleos de humanidad y fraternidad de manera tan brutal. Es súper extraño ver cómo operaba. Y claro, se necesitó una impunidad y un apoyo como el que tuvo durante 17 años para fortalecerse a los niveles que se fortaleció, para no poderse, o sea, no la podían desmantelar. Tenían todo un sistema de vigilancia muy sofisticado. Y eso es lo que me tocó interpretar a mí también, ver una mujer de pueblo, una policía experta en delitos sexuales y que de repente le toca colaborar con un hombre que está completamente quebrado por eso. Y ella es una mujer muy empática y lo toma como una lucha personal también. Creo que una de las cosas más magníficas que pudiste representar fue que tú eres de alguna manera la representante del pueblo, de la audiencia, porque de alguna manera a través de tus ojos vemos con horror, pero con humanidad, estas aberraciones. Y cuanto más avanzamos, más espanto sentimos de la perversión humana que nos encontramos y también de la impunidad que los poderes que existían
los protegían. En lugar de castigarlos, eran siendo cada vez más protegidos y cada vez más impunes o imposibles. Cuéntanos entonces, a nivel de actriz lo entendemos perfectamente, a nivel de mujer y a nivel de chilena, ¿qué reflexión te inspira una serie como esta? O sea, que lo primero que uno tiene que pensar, o sea, esto pasa, esto ha pasado en la humanidad. No solo en Chile pasó durante mucho tiempo, pero yo creo que eso también tiene que ver con la alianza que se generó entre una dictadura y este lugar que le prestaba servicios a la dictadura. Entonces, ya durante 17 años, como te repito, la impunidad fue total. Pero ¿qué se necesita para que el ser humano pueda ejercer eso? Porque lamentablemente es parte de la naturaleza humana, no de todos, pero siempre en todo grupo humano hay perversos y perversas quizás, pero más perversos diría yo. Y te vuelvo a repetir, hoy día está pasando en Gaza. Hoy día lo que vemos es ¿por qué el mundo permite eso? ¿Por qué de repente estas historias de horror ocurren, como ocurrió con los nazis también? Esa es una pregunta dinámica para la que si yo tuviera la respuesta, imagínate, es una pregunta dinámica, es una pregunta que nos tenemos que hacer siempre, porque ¿qué es lo necesario para eso? La desidia, es necesario que uno mire para el lado, que te cuenten, pero decir, bueno, está pasando allá, no me está pasando a mí, entonces no me importa, no sé, ¿cuáles son los ingredientes necesarios para que estas masacres ocurran a vista y paciencia de otras personas, ¿no? Claro, Y es una pregunta justamente, que yo me hago, que yo te hago y que nos tenemos que hacer todos de manera dinámica y en el tiempo, porque parece muy incomprensible cuando uno mira para atrás, pero está ocurriendo hoy día. es que creo que es saludable, justo y necesario hacernos ese tipo de preguntas, porque creo que una de las funciones más importantes de History y de History 2 como el canal de historia es enseñar la historia para prevenir y evitar que se repitan estas barbaries, justamente, no solamente en Chile, sino en el mundo entero, como Sí, sí. correctamente tú estás ilustrándolo. Ahora quiero invitar a este diálogo a Marielena Woods, la productora de Megavisión, que también hizo posible que esto fuera una realidad. Así que, por favor, sumemos a Marilena Wood. Marilena, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, hola. Bueno, en este diálogo dinámico, como llamó y calificó Antonia, queremos entender cómo fue posible que en Chile, porque fue el escenario de la comunidad o colonia de dignidad, pudiera a la luz del día y a frente a todo el mundo existir algo así, y cómo a nivel de producción un equipo alemán y chileno fue capaz de retratar con lujo de detalles esa realidad de una manera tal que uno pudiera sentir que lo está viviendo en carne propia. Bueno, tal como contaba, ¿no es cierto, Antonia? Villa Baviera y Colonia Dignidad sobrevivieron, digamos, por casi 50 años en Chile, pasando por distintos gobiernos, por democracia, por dictadura. Y si bien durante la dictadura hubo una conjunción de intereses, ¿ya? El anticomunismo, ¿no es cierto?, de Pinochet y también de Paul Schaeffer, los hicieron muy cercanos. Y efectivamente, ¿no es cierto?, ahí hubo, Paul Schaeffer prestó su territorio, su terreno, sus armas para hacer desaparecer gente, para torturar a personas, para armar armas. Los niños armaban armas con sus manitas pequeñas, porque Chile, Estados Unidos, le había suspendido la venta de armas. Entonces, todo esto transcurría en este mundo. Pero también es importante saber que Paul Schaeffer llega a comienzos de los 60, ¿ya? Y sobrevive y arma este lugar, ¿ya?, en completa impunidad hasta
la llegada de la democracia, ¿ya? Y después logra sobrevivir a eso. ¿Por qué lo logra? Porque crea todo un sistema de apoyo donde jueces, políticos, gente muy renombrada, ¿ya? Y de mucho poder es parte de este juego. Se hacen lesos, no ven lo evidente y cada vez que Paul Schaeffer es acusado, consigue salir libre, sin ninguna acusación. Entonces, acá son dos estados, el Estado de Alemania y el Estado de Chile, que no cuidan a sus ciudadanos y los dejan sometidos a abusos, crímenes, esclavitud. El gobierno de Alemania sigue enviando las pensiones de los casi 300 ciudadanos alemanes que se vienen a Chile con Paul Schaeffer, ¿ya? El gobierno de Alemania les manda sus pensiones y las deposita en una cuenta de Paul Schaeffer, ¿ya? Y esa gente trabaja de sol a sombra, ¿ya? Sin nunca recibir un pago, ¿ya? Esclavos del sistema. En el caso del Estado de Chile, permite que haya un Estado dentro de su propio Estado. Y hasta el día de hoy no se ha logrado que Alemania y Chile sí han reconocido, pero recién ahora se están implementando acciones de reparación. El presidente Boric, en su cuenta pública del 1 de junio, recién pasado, anunció que durante este mes va a salir el decreto ley que expropia terrenos de la actual Villa Baviera, ex Colonia Dignidad, para convertirlo en un sitio de memoria. Porque es impresentable frente a los chilenos y frente al mundo y frente a las víctimas de Colonia Dignidad, que ese lugar siga siendo un lugar de recreación, de turismo, de fiestas de la cerveza, cuando ahí han habido cientos de personas que fueron asesinadas, abusadas, torturadas, esclavizadas. Un poco sobre el reto en términos de producción, de valores de producción. ¿Qué significó a ti como productora generar y poder realizar esta miniserie? No debe haber sido muy fácil. Mira, la verdad es que la decisión de contar esta historia de dos hermanos, ¿no es cierto?, que son separados justamente por Paul Schaeffer, ¿ya? Y uno tiene la oportunidad de transformarse en un abogado y el otro está preso, encerrado en este lugar. Esa historia surge porque nos dimos cuenta de que era un tema tremendamente actual, vigente. Y nos planteamos, ¿no es cierto?, esta producción que transcurre en 2 tiempos, que nos permite ir generando todo el suspenso necesario. Para conseguir el valor de producción que necesitábamos, fuimos por los socios alemanes y conseguimos asociarnos con una excelente productora alemana que posteriormente a Dignidad hizo la serie Sisi, ¿ya? También histórica, y junto a ellos conseguimos tener actores de primer nivel alemanes y de primer nivel chilenos, ¿ya? En conjunto escribimos el guión, ¿ya? De manera que están ambas culturas muy bien representadas, ¿ya? Y logramos filmar en Villa Baviera, como contaba Marcel, ¿no es cierto?, el protagonista al comienzo, logramos filmar en Villa Baviera, lo que le da un realismo y una verosimilitud muy especial. La dirección de fotografía,
La verdad que, mira, el desafío mayor fue primero lograr que pudiésemos filmar en el lugar sin que nos pusieran ninguna condición, porque al principio nos querían poner la condición de que al final de la serie pusiéramos que hoy habitaban ahí puras personas, digamos, que el lugar era como un paraíso. Y la verdad es que no era esa nuestra idea y sí logramos filmar sin que no se nos pusiera ninguna condición. Porque en ese lugar quedaron viviendo los hijos de los jerarcas. Esto era una sociedad con castas, con clases sociales, y los que ahí quedaron vivieron, dos fueron los, digamos, descendientes de la cúpula más cercana a Paul Schaeffer. En términos, digamos, de producción, el nivel de producción fue internacionalmente reconocido. La película estuvo en la selección oficial de Cannes Series, estuvo, digamos, posteriormente en el Festival de Berlín. Se generó, no solo se presentó la serie, sino que además se generó un caso, porque esta fue la primera producción de una serie entre Chile y Alemania con un estándar de producción de serie premium. Así es, y estamos felices de tener en History 2. Ahora vamos a abrir la oportunidad a preguntas y respuestas de parte de nuestra prensa internacional. Tenemos múltiples representantes de Chile, Argentina, Brasil, Colombia, México y otros países más, y Perú. Así que vamos con las preguntas. Mariana, ¿me ayudas? Sí, Juan Carlos Berner de Cine TV y más, Chile. Hola, ¿cómo están? César. Hola. María Elena. Hola. Para cualquiera de las dos, yo parto de la hipótesis, ustedes me dirán si están de acuerdo o no, de que el rol del cine y las series de televisión es muy importante a nivel educativo, o sea, para cambiar conciencias, para educar a la población. Entonces, bueno, la pregunta es si están de acuerdo con eso y qué tan importante es que una plataforma de nivel internacional como History difunda esta miniserie. Gracias. Yo Bueno, creo que dale. Yo creo que la ficción es una especie de espejo, es como condición humana intentar mirarnos, como que el ejercicio de mirarnos, más allá de educar, así como decir lo que está bien y lo que está mal, es en el ejercicio de mirarnos que cada uno, cada una reverbera de maneras distintas, personales, en relación a las propias biografías, a la propia historia, ¿me entiendes? Es como desde que el ser humano dibuja una cacería en una ruca como un hombre cazando un mamut, seguramente eso es una ficción de la escena. No sabemos si el mamut era tan grande, las proporciones eran reales, sino que esa representación de sí mismo, siento que es el principio de la ficción, la necesidad de mirarnos a nosotros mismos. Y en ese ejercicio también a veces ocurre que uno aprende, ocurre que uno se ríe, ocurre que uno hace contacto y llora, ocurre que uno abre sus emociones, ocurre que uno mueve sus límites éticos, ocurre que uno se hace preguntas. Creo que es tan grande lo que pasa con la ficción y tan parte de nuestra condición humana el ejercicio de hacerla y de mirarla. Gracias. Gracias. En nuestro caso, como productora, porque esta es una serie que realizó Wood Producciones en conjunto con Storyhouse en Alemania y Inversine también en Chile, en nuestro caso nosotros tomamos momentos relevantes de la historia de nuestro país y los contamos desde la perspectiva del impacto que esos eventos han generado en las personas. O sea, es cómo tú cuentas la gran historia, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero logras
que las audiencias, que las personas se identifiquen, que sientan lo que les pasó a cada ser humano en ese momento. Así, ¿no es cierto? Está muchos ejemplos, está Machuca, está la serie Los 80, está la película Violeta, ¿no es cierto? Y en ese contexto también está Dignidad. La relevancia es que ponemos casos reales de la historia de Chile, ¿ya? Pero narrados desde el punto de vista de las personas que fueron afectadas o que los protagonizaron. Y eso es capaz de crear una identificación y de que las personas también no solo aprendan, no solo se entretengan, sino que generen interés por conocer más de nuestra propia historia. Gracias, María Elena. Antonio. La siguiente pregunta, Mariana. Sí, continuamos con Miguel Silva del Comercio Perú. Hola, buenos días. Quería hacer, por favor, la pregunta para la productora, la señora Mariana Elena Wood. Bueno, la serie se estrenó en el 2019 y han pasado ya 6 años casi y, ¿cómo se llama? Quería saber si ha cambiado mucho, se ha masificado el streaming, hay muchas más cadenas, se producen muchas más cosas, se estrenan muchas más cosas, pero de la temática que tiene Dignidad, no. ¿Por qué cree usted que estos productos son los menos y no la mayoría? ¿Cree que es un tema difícil para el público o son los inversores, los canales que no desean mucho invertir en temas tan duros y digamos, trascendentes como Dignidad? A ver, lo que pasa es que hubo un momento histórico de las plataformas, ¿no es cierto?, donde vino un crecimiento y una competencia, todos luchando por conquistar a estas nuevas audiencias. Y en eso hubo importantes inversiones que permitieron hacer series con temáticas que habitualmente la televisión abierta o digamos que en los 2000, ¿no es cierto?, la televisión abierta no estaba financiando ya, como estas series premium. Así como, y fue en ese momento, ¿no es cierto?, que se permite la existencia de una serie como Dignidad. Hoy es más complejo lograrlo, porque hoy las plataformas han restringido sus presupuestos y están tratando, al menos en este periodo, de replicar aquellos contenidos que la televisión abierta entrega, ¿ya? Entonces, su tiro ahora ya es a las audiencias lo más amplias y masivas posible. Ahora, Dignidad, si bien es un tema complejo, tiene una estructura de suspenso, de thriller, una tensión, ¿ya? Que te lleva a seguirlo, ¿ya? Y de alguna manera, ¿no es cierto?, te conquista, en el sentido de que hay una temática Una policial, búsqueda ¿no? también. Sí, una búsqueda. Sí. Entonces, Hay una búsqueda, digamos. Yo he visto el primer episodio, me ha gustado mucho. Sí. Nada, la felicito. Muchas gracias por su respuesta. Mira, una cosa muy importante, el comercio Perú, antes que te vayas. En Perú mucha gente asume que no llegaron nazis a Perú y eso es totalmente falso. También llegaron muchos nazis, entre ellos está Friedrich Schwenk. Y vas a ver que además de la miniserie Dignidad, History 2 ha desarrollado unas cápsulas para ver los personajes que emigraron de Alemania o de Europa hacia América Latina y cuál fue la historia que crearon o recrearon en los diferentes países, incluyendo Perú, Brasil, Chile y Argentina. Esto lo estamos creando como un contexto para que la gente que no es chilena pueda entender también lo que significó fuera de Chile
las tensiones de la comunidad o la colonia Dignidad y cómo la influencia nazi hasta el día de hoy, lamentablemente, continúa haciendo estragos en diferentes formas y países. Porque algo que no se puede ignorar es que los neonazis cada vez son más y siguen creciendo a pesar de la historia. Entonces creo que hay que ver, como dijo Antonio muy correctamente, que la historia no se repita, aunque la esencia del ser humano sea siempre hacer daño o ser perverso en muchas latitudes. Creo que nuestra labor es tratar de prevenir aprendiendo de nuestra propia historia. Seguimos con la siguiente pregunta, por favor. Diga, perdón. Bueno. Dime, contesta. Repito, brevísimo. Seguramente Antonio o la señora Marilena conocen que en Perú hay, bueno, no es un caso de nazis, pero sí el caso Sodalicio, que es un caso de que se revelan abusos ¿no? de gente vinculada a la iglesia, ¿no? Y que recién se ha cerrado en estos últimos años, después de muchísimos años, ¿no? Tiene algunas raíces de similitud con el caso de Dignidad, aunque no es el tema de nazismo, pero sí de ¿cómo se llama?, de abusos contra Claro, menores. creo que son temas diferentes, pero sí lamentablemente coinciden otra vez en el abuso y en el peor lado del ser humano. Gracias por tu colaboración, Comercio Perú, y vamos con la siguiente pregunta. Continuamos con Bernardita Villa de La Cuarta, Chile. Hola. Hola. Me gustaría saber si tuvieron la oportunidad de hablar con sobrevivientes o personas relacionadas con la historia. Y también me gustaría saber cómo contribuye esta serie a la memoria histórica de Chile. La pregunta es para ambas. Claro, nosotros estuvimos filmando, creo que fueron 10 días, Mané, ¿tú te acuerdas? Sí, en Villa Baviera. Villa Baviera, sí. Estuvimos por lo menos 10 días instalados ahí filmando. Y claro, sobrevivientes de esa macabra historia hoy día tratan de sacar adelante un complejo turístico y alimenticio, pero está todo ahí. O sea, la pieza de Paul Schaeffer con los piedrazos de cuando se supo todo esto y fueron las personas de Parral a tirarle piedra a la habitación de este señor, están ahí, está toda la memoria ahí, el tanque con el que él salía. Es un lugar muy, muy abyecto porque está todo ahí, hay una especie como, y están estas personas también tratando de salir adelante. Es un lugar muy extraño, fue muy complejo como éticamente estar ahí. Porque claro, ellos tienen que salir adelante, ese debería ser un memorial del horror para que nunca más, pero al mismo tiempo hay personas ahí que están tratando de salir adelante y de vivir una vida después del espanto que les tocó vivir cuando eran más chicos. Entonces, es duro. Yo creo que si uno pensara que sería que ellos deberían tener una reparación y que les podrían haber facilitado armar una vida en otro lugar y ese lugar debería haber quedado como Villa Grimaldi, no sé, eso es lo que pensaba yo, como un memorial como para que nunca más, pero no es así. Siguen viviendo ahí y trabajando duro para salir adelante y bueno, los testimonios de ellos fueron muy generosos con nosotros y nos ayudó mucho a comprender lo que ahí ocurrió. Nosotros hicimos una larga investigación en la cual tuvimos la oportunidad de poder conversar con una diversidad de personas víctimas de Paul Schaeffer y de todo su grupo de poder. Estas personas fueron tremendamente generosas en contar sus historias. Tienen como una necesidad, te diría, de que se conozca lo que a ellos les pasó. No, en general, no quieren hablarlo, quieren contarlo, porque de alguna manera al hablarlo hay un reconocimiento de
del daño que sufrieron, del dolor, de todos los horrores que pasaron en este mundo donde el mal estaba disfrazado de bien. Porque recordemos, ¿no es cierto?, que Colonia Dignidad tenía un hospital que atendía a todos los vecinos, y a la escuela también iban niños, ¿no es cierto?, se estudiaban niños, hijos de campesinos de la zona. Entonces, hay todo un mal, toda una perversión vestida de oveja. Y esa vestidura de bien es la que hacía que políticos, agricultores de la zona, jueces, defendieran Colonia Dignidad. También muchos de ellos eran parte del sistema, digamos, y se los compraba con dinero, también tuvimos la oportunidad de defender al abogado, de conocer a Hernán Fernández, y de alguna manera esta historia está inspirada en el abogado Fernández, que realmente es un héroe, porque fue él que sin parar durante años, y sigue haciéndolo, ha defendido a las personas en Colonia Dignidad y logró rescatar a muchos niños, y hoy día sigue luchando porque esas personas reciban lo que merecen, tanto del Estado de Alemania como del Estado de Chile. Gracias. Vamos con la siguiente pregunta, Mariana, por favor. Hay Sí, muchas preguntas, así que... Emilio Josami, del Liberal de Argentina. No se escucha. ¿No se escucha? No se te está escuchando, Emilio. Abiertas las heridas en la sociedad chilena, o bien la sociedad chilena sigue dispuesta a hablar sobre estos temas. Y la otra pregunta, la señora María Elena Gut citaba a Machuca, y hace poquito leí un comentario que decía una película para dejar de ser tibio. Tomo esa frase para preguntar, ¿Colonia Dignidad es una serie para dejar de ser tibio? María Elena, ese es para ti. Ojalá fuese así. Yo creo que es imposible, después de conocer lo que ahí ha sucedido, seguir negando su existencia, ¿ya? Y hasta hace muy poco habían chilenos, y todavía hay, pocos por suerte, pero hay, que siguen negando la existencia de esos crímenes o los justifican. Y creo que es una labor tremendamente importante del arte, de la cultura y de las producciones audiovisuales o de los libros y de los medios de comunicación, de todos aquellos que tenemos posibilidades de que se nos escuche, ¿ya? De realmente mostrar esta maldad y sus consecuencias, ¿ya? De manera de que no puedan ser negadas. Gracias. Siguiente pregunta, Mariana, por favor. Sí, con Omar Pacún, de revista Travesía Pop, Colombia. ¿Me escucha? ¿Se me escuchan? Vamos con Omar, sí. Sí. Bueno, pues para Antonio y para María Elena, muchas gracias por este espacio. Y mi pregunta está ya como al proceso de filmación de la serie. ¿Ustedes cuál dirían que fueron como las secuencias o los momentos más duros de filmar? Tal vez de pronto a nivel técnico, de pronto, de pronto por costos, o de pronto a nivel emocional por la carga que representaba para la producción. Digamos que cómo fue
esa inmersión total pues en la colonia y qué implicaciones tuvo a nivel de producción. Muchas gracias. Bueno, la serie, lo primero que rodamos fue en Villa Baviera, ex Colonia Dignidad. O sea, el rodaje arrancó ahí y creo que eso fue muy relevante para entender lo que estábamos haciendo, ¿no? Que de pronto cuando te llega un papel y bueno, un guión y todo lo que tú estudias, pura ficción en un punto. Pero haber estado ahí creo que marcó el tono de la serie, creo que marcó el peso de la serie, porque fue duro, era muy doloroso y fue harto tiempo que estuvimos ahí. Y entonces, por lo menos en mi caso, desde lo que a mí me tocó hacer, que fue actuar, eso marcó el tono, la gravedad, el peso de lo que estábamos contando de ahí en adelante. Sí, yo, ¿no es cierto?, sin ser actor, actriz, y la verdad es que yo te diría que esta cercanía psicológica permanente con la maldad más brutal es algo que se te empieza como a impregnar. Y hay un momento en el cual, al terminar la serie y estrenarla, como que tuvimos que sacudirnos para sacarnos la maldad, como que te empieza a aprisionar. Mucho más, porque todas las producciones tienen momentos desafiantes, momentos en los cuales o alguien se enferma, pero yo diría que lo más fuerte era estar en contacto permanente con la crueldad y la maldad humana, representada a través de Sheffer y sus secuaces. Seguimos con Maribel Ramos de Produ.com. Hola, buenas tardes, gracias por la oportunidad, muy interesante el tema. Ya ustedes un poco mencionaron la sinergia entre Alemania y Chile en términos de producción. ¿Hay algunos otros detalles que me puedan comentar? Y también no sé si hablar un poquito del hecho de que es la primera serie premium producida entre Chile y Alemania. ¿Algo más que me puedan agregar a esa frase o a ese tema? María Elena, esa pregunta es solamente para ti. Bueno, es muy interesante tener a actores del nivel de Get Soto, ¿ya? Y de David Striso como protagónicos. O sea, ellos aceptaron venir a esta producción porque les pareció que el tema era sumamente relevante y potente. Y ellos, siendo alemanes, no conocían la historia, ¿ya? Y por lo tanto, para ellos sintieron un compromiso también. Y eso nos permitió tenerlos a un costo, digamos, que era posible para la producción pagarlos. Y yo creo que eso marca algo muy importante, porque la calidad artística de la serie, con actrices y actores de primera línea, como, o sea, súper clase A más, digamos, como Antonia, ¿no es cierto?, que está aquí con nosotros, le dieron también a la serie, le dan a la serie un vuelo internacional y un atractivo universal. Perfecto, muchas gracias, María Elena.
Gracias. Continuamos con Beth Ferreira de Bitsmack TV, Brasil. Brasil. Hola, hola, Hola. gracias por la invitación. Yo quería preguntar, perdona mi portuñol, la producción fue lanzada primeramente en 2019. Desde esta época hasta ahora, el radicalismo está en toda la visión política de las personas en el mundo occidental. ¿Cómo tienen visto la diferencia de percepción de la producción por el público en 2019 y ahora? Es una pregunta que la vamos a responder una vez que, que salga a la luz completamente, pero esta serie se estrenó en pandemia. Yo me acuerdo que cuando recién la dieron, nosotros estábamos en pandemia en este mismo formato, hablando por Zoom, lo que parece que fue hace un siglo atrás. Y quedó en Cannes serie, venía todo un tema y vino la pandemia y todo se redujo a el ordenador. Y hoy día está partiendo de nuevo en el mundo también post pandemia, en el mundo mega digital. Yo creo que esa radicalización de la que tú hablas tiene mucho que ver también con el espacio de las redes sociales, de la opinión anónima, de la cantidad de caracteres, de la falta de reflexión, de la incapacidad de escuchar grises, complejidades en un discurso, sino que tú adhieres o estás en contra. Pero toda esa simplicidad yo creo que tiene que ver también con una estructura como la de Twitter, que son 4 frases, que tú resumes un pensamiento o un lugar ideológico en 4 frases. No hay profundidad y no hay coraje para los grises, siento, en este tiempo. Ahora, esta historia es de más atrás y yo creo que tiene que ver más que nada con esa capacidad humana del horror, que a veces nos cuesta mirar a la cara porque da miedo saber que el ser humano es así, pero esto sigue ocurriendo, ocurre hasta el día de hoy. ¿Y qué hacemos cuando tenemos el horror al frente? Es como la pregunta más grande, porque mientras estamos en la discusión chica, el horror está ocurriendo, que es lo mismo que pasaba cuando Colonia Dignidad funcionaba o en el nacionalsocialismo. O sea, la vida seguía ocurriendo mientras había un espacio de horror y de barbarie de personas contra personas. Y esa pregunta yo no tengo respuesta, no entiendo cómo puede suceder y volver a suceder y volver a suceder. Creo que poniéndolo al frente a través de la ficción puede contribuir al debate, a hacer conciencia, a decir yo quiero que esto no pase, pero es muy curioso eso de nuestra especie, para mí. Yo creo que si puedo atreverme a contestar la pregunta, es que si bien es cierto, hoy son 6 años después del estreno, que fue en pandemia, también la pandemia no permitió que todo el mundo exterior pudiera ver esta miniserie con la calidad de producción y la historia tan aberrante como fascinante que tiene. Creo, pues justamente cuando History decide adquirir este contenido para hacerse cargo de promoverlo, amplificarlo y transmitirlo a toda América Latina, porque es una historia que merece esa historia. Y para eso es el trabajo de nosotros, como actores, como productores, como marqueteros, para que nos aseguremos que esa historia llegue a todos los rincones y que sea, por lo menos, parte de una conversación o una discusión que probablemente nunca se tuvo. Pero es una realidad que, aunque no nos guste, tenemos que tener y tenemos que aceptar. El ser humano no es tan bonito ni es tan perfecto. Es horrorífico y hace cosas horrendas. Pero de esa historia, de la memoria de la gente que sufrió y murió en ese lugar. La siguiente pregunta, por favor. Y María Inés Sáez de Televitos, Chile. Bueno, muchas gracias. Lo primero que quiero es felicitarlos a ustedes por mostrar esta historia que, como decía Mane Wood,
Felicitaciones a Good Producciones, felicitaciones a todos History, por cierto, de que esta es una historia desgarradora, pero también es una historia sin tiempo. Es una historia que, si bien es cierto, se hizo durante la pandemia, tenemos que recordar que fueron 50 años de horror, de manera que es importante también conocerla ahora. Y quiero preguntarle a Antonia, ¿cómo creó? ¿De dónde se nutrió para crear a Pamela? Bueno, Pamela, no sé en qué tiempo hablar de ella, si era o es. Es, Es, es. es inmortal. Primero que nada, es una mujer inmortal. No, perdón, es que un juego, porque la hice hace tanto tiempo. Pero me acuerdo que, primero que nada, yo tenía que construir una humanidad antes de enfrentarla a lo que le iba a tocar vivir, ¿no? Porque yo creía, Pamela en el fondo es una detective rural, donde hay pocas mujeres en Parral, experta en en delitos sexuales. Entonces yo me imaginé que era una mujer profundamente empática, o sea, capaz de sentir al otro, porque mi personaje lo que le pasa es que ella siente a Leo, lo siente su dolor, siente su grieta, y es a partir de esa como principio empático humano, que ya hablamos tanto del horror, pero ahí también hay belleza, ¿no? En poder sentir al otro. No es mi historia y me voy a meter en serios problemas, voy a arriesgar a mi familia porque siento el dolor de alguien y que ese dolor de esa persona es el dolor de muchos y lo toma como una causa personal y va hasta el fondo. Pero lo hace desde un lugar profundamente empático, que eso yo creo que es de las cosas hermosas que también tiene esta especie, ¿no? Además, también está el horror, pero también está esa empatía, esa capacidad de sentir el dolor ajeno y hacer lo propio, decir yo voy con tu causa, no tengo que haberlo vivido yo, no me tiene que haber afectado solo a mí para yo ser parte de una lucha. Muchas gracias. Gracias. Seguimos con Gracias. Francisco Arriagada de Empalco, Chile. Hola, ¿cómo están? Hola a todos y a todas. Gracias por estar con nosotros. Mi pregunta es para Antonia. A lo largo de tu carrera has interpretado, bueno, muchos personajes complejos y muchas veces ligados también a contextos sociales intensos. Yo me acuerdo, por ejemplo, de ese peliculón que es El Club, La vida de los peces, por ejemplo, Los perros y ahora, por supuesto, Dignidad. ¿Cómo ha ido cambiando tu manera de abordar los personajes con los años y qué te sigue desafiando como actriz? Yo nunca he sabido cómo abordar un personaje desde antes, digamos. Yo cada vez que me enfrento a un trabajo, me enfrento por primera vez a ver qué voy a hacer con ese guión, qué voy a hacer con ese personaje. Porque, primero que nada, tiene mucho que ver con el director o directora con que yo esté trabajando, cómo se aborda un personaje. Hay directores o directoras que les gusta ensayar, otros que hacen muchas lecturas, otros que nada, que vaya al set sin como trabajo previo y que todo se encuentra en el set. Entonces hay que estar muy moldeable, hay que ser muy flexible, creo yo, para también no generar fórmulas, sino que para mí ese vértigo de no saber cómo voy a enfrentar un personaje es lo que también me sorprende y me mantiene quizás enamorada de esta profesión como el primer día en un punto. Entonces yo nunca sé cómo voy a enfrentar un personaje. Yo en de Pamela, yo nunca había trabajado con Julio Jorquera y no nos conocíamos mucho tampoco. Entonces yo llegué con un montón de ideas, como bueno, puede ser por acá, puede ser por allá, y al final me di cuenta que tenía que sacarme como, o sea, dejar lo esencial, que es los motores internos, pero de forma nada. Porque yo venía de hacer una detective en La Jauría, acababa de hacer una detective, entonces estaba muy preocupada de que fuera distinta, pero estaba en como buscar una forma también, y no, pues me tuve que deshacer de eso porque Julio también encuentra las escenas en el set, y lo fui conociendo a él y me fui acoplando a su manera de trabajar y fascinándome con eso y encontrando el misterio y el camino, las dos cosas a la vez, siempre una paradoja entre
entre la incertidumbre y el camino que se van develando frente a uno si uno se abre al riesgo, digamos. Muchas gracias. A ti. Joaquín Lepeley, de Cinema CN, Punta. Colombia. Perdón, Mariana, un segundo. Disculpa. ¿Mariana? Sí, César, adelante, adelante, perdón. Fernando del Ángel, de MNI Noticias, pregunta: en esta producción se contó con música de Víctor Jara. Sabemos que en América Latina su historia marcó un antes y un después en la conciencia de clases. ¿Por qué se eligió la música de Víctor Jara? Para ti, María Elena Wood. A ver, probablemente estoy pensando, estoy recordando en qué parte está la música de Víctor Jara, estoy recordando. A ver, ¿por qué? Porque de alguna manera, o sea, porque Víctor Jara representa cómo digamos, la brutalidad a la cual puede llegar el ser humano en una disputa ideológica, ¿ya? Cómo un artista se convierte en algo tan peligroso que hay que romperle las manos e incluso matarlo. Justamente pensando, ¿no es cierto?, en la radicalidad y en la polarización en la cual estamos hoy día insertos, de alguna manera él representa la sobrevivencia, ¿ya? Del bien finalmente sobre el mal, porque tú puedes matar a una persona, pero su obra persiste y adquiere un significado mucho mayor que el que tenía en su origen. Gracias. Ahora, la pregunta del tiempo, Colombia, es la siguiente. ¿Cuál es la metáfora más relevante que tiene consigo la historia de la comunidad Dignidad y de esta miniserie que se vincula con lo que se vive actualmente en un mundo cada vez más complejo que parece abrazar viejas ideologías y sentidos de permanencia para afianzar sus polémicos puntos de vista? ¿Cuál ustedes creen que es la metáfora más relevante de esta miniserie? Para mí es una de las frases que justamente está ocupada en el video, ¿no es cierto?, que es que sin justicia nunca habrá dignidad. Bueno, queremos agradecerles y antes pedirles sus César, lo palabras tenemos a finales. Joaquín Lepeley. Perdón. Perdón. Dale. Joaquín Lepeley, Dale, de dale. Cinema CN, Colombia. Listo. Muy buenas, gracias por la oportunidad. Como chileno que vivo en Colombia, pues es una historia que he tratado de conocer mucho con diferentes producciones. Y por eso quería preguntarle a Antonia, inicialmente, ¿qué elementos tú conocías las historias de Colonia de Dignidad para construir ese personaje que no tuviera un rechazo? Porque muchas veces los actores tienen que quitar, digamos, capas, conocimientos de la historia para poder representar a tu personaje. Y quería también preguntarle, aprovechar a María Elena, ¿qué elementos históricos, que son muy importantes, tuvieron relación, además de las entrevistas reales con las personas que hacían parte de Colonia de Dignidad? Muchas gracias. Lo que yo sabía de Colonia Dignidad era que Paul Schaeffer era pedófilo y que abusaba de los niños hombres de ahí, y su alianza con la dictadura, que ahí se torturó y se mató. Lo que esta serie me empezó a develar, para mi horror, digamos, de hasta dónde puede llegar la perversión, es como
Paul Schaeffer o sea, desarmaba los vínculos humanos entre sus colonos para poder seguir ejerciendo el poder y la perversión como lo hacía, con total y absoluta libertad, porque nunca se le revelaron los colonos. Pero ¿por qué nunca se le revelaron? ¿Qué hizo él porque es condición también humana la rebelión, ¿no? Digamos, de repente decir, chuta, esto no está bien, y que eran más, se podrían haber revelado, pero nunca pasó. ¿Cómo les lavó el cerebro? ¿Cómo les lavaba el cerebro? ¿Cómo, primero que nada, no los educaba lo suficiente para que pudieran tener como habilidades para vivir en el mundo afuera? ¿Cómo desarmaba los vínculos entre ellos? ¿Cómo generaba... los hacía a todos desconfiar del lado, cómo no les permitía el amor, cómo no les permitía la familia, cómo no les permitía la belleza, y empezaba a generar seres humanos capaces de someterse a lo que estaban sometidos, que era a ser drogados, a ser torturados, a ser violados, de manera tan pasiva, ¿no? Y eso me pareció espeluznante, tan espeluznante como los crímenes que él cometía, también el nivel de sometimiento de esos seres humanos y cómo los pulverizó para tener seres humanos sometidos. Fueron muy pocos los que lograron escaparse y dar un testimonio, y bueno, y que no fueron atendidos los primeros, no les creyeron. Así es. ¿Y Elena? ¿Marilena? Sí, respecto a la investigación histórica, entiendo que me estás preguntando. Sí, exactamente. Bueno, nosotros tuvimos oportunidad, partimos con una investigación a nivel, digamos, de documentos primarios. Tuvimos acceso a, digamos, y ahí está todavía, a la carpeta de los diversos juicios seguidos a Colonia Dignidad. Y toda la argumentación, toda la construcción histórica, o sea, archivos judiciales, archivos de medios de comunicación. O sea, aquí nadie puede decir que no se sabía. Hay portadas de revistas del año 1960 con Paul Schaeffer, joven, en la portada, diciendo que ese hombre arrancó de Alemania acusado de pedófilo, ¿ya? Y que ese mismo hombre estaba creando una secta o un lugar de encierro para otros alemanes en la zona de Parral. Entonces, hay toda una historia que nosotros construimos y que está detrás, no está didácticamente expresada, pero sí dramáticamente expresada, ¿ya? Todas las personas que lucharon contra Colonia Dignidad en algún momento tuvieron serios problemas. Perdieron sus trabajos, o perdieron su representación política. O sea, había una red muy poderosa que resguardaba los intereses de Paul Schaeffer, muy poderosa. Y la explicación que nosotros tenemos para eso tiene que ver con la entrega, por un lado, la compra, la entrega de dinero, por ejemplo, para campañas políticas, ¿no es cierto? O por otro lado, personas a las cuales se las extorsionaba, ¿no? Entonces, todo eso que nosotros no lo vemos está también detrás de esta historia. Para poder escribirla, hicimos un levantamiento muy importante de las distintas aristas de esta historia que todavía no se cierra. Muchas gracias. Gracias. Miren, yo lo que quiero en este momento, de verdad, si puedo ver a ambas, a Marilena Wood y a Antonia. Juan Pablo, si me ayudas en la pantalla. Quise ver las dos juntas. Quiero agradecerle, porque de verdad que es un lujo
para cualquier medio de comunicación o cualquier escenario tenerlas a ustedes dos juntas el día de hoy. Queremos agradecerles por toda su generosidad y por toda su entrega a esta causa que es el cine, la televisión, el entretenimiento y sobre todo esta entrega de buscar la conexión emocional y de contar la mejor historia para que podamos provocar reacciones diversas en los seres humanos, positivas, que es lo que queremos despertar, en primer lugar, con History Channel. Así que, para despedirnos, me gustaría tus últimas palabras, Antonia, y luego contigo, María Elena. Nada, agradecida también de levantar esta historia de nuevo. Yo creo que es bonita esa porfía de seguir atreviéndonos a mirarnos a nosotros mismos y generando esta conversación. Como bien dijo la María Elena hace un rato, esta, fuera de ser una historia real, también está armada como una serie de suspenso que logra ser muy atrapante y fascinante de ver. O sea, es una experiencia, creo, muy positiva verla, así que invitar a todas, a todos a que puedan disfrutar de este trabajo que creo que es muy, muy, muy potente. Gracias, Antonia. María Elena. Bueno, muy contenta de haber participado en esta conversación, entrevista, agradecer a todos los periodistas que están presentes y agradecer también a History y César por darle vida nuevamente a Dignidad. Así que nada, ahora hay que ir a verla nomás, una vez se estrene el 22. Exacto, queremos recordar a todo el mundo que este estreno será en History 2 el día 22 de junio a las 8:50 en México, 9:50 Colombia, 10:50 Chile y 11:50 Argentina. Así que es una gran oportunidad de ver una increíble coproducción alemana-chilena con una historia fascinante porque, como dijo Antonia, está llena de suspenso, de intriga y de verdad se van a pegar a su asiento de comienzo a final. Ahora con ustedes queremos invitarlos la próxima semana al evento de Alto Frontera, que va a ser el día martes 10 de junio a las 12 del día también. Así que espero que lo podamos disfrutar todos juntos la próxima semana. Bueno, María Elena, muchísimas gracias. Antonia, gracias a todo el mundo y gracias a toda la prensa por estar con nosotros también. Y pues sigamos haciendo historia, pero historia de la buena con cosas positivas. Así que muchísimas gracias y a seguir multiplicando las cosas positivas. Felicidades a todos, bendiciones. Bye bye. Gracias. Bendiciones, gracias. Chao, que estén muy bien. Las dos colonias. Yo traje a muchos chicos, cientos de ellos. Este hombre ha usado este lugar como fachada. Este es el jefe de inteligencia de Pinochet. Y este es el caso más grande que ha tenido Chile. Las personas que enterramos eran pecadores. Pero se le acabó la fiesta al weón. Dignidad.